Hoy estoy terminando la serie de Confiando en su palabra. Y tal vez mirando las últimas dos canciones que compartían los chicos de la adoración en esta mañana acerca de la exaltación de Cristo y sabiendo que Cristo es la palabra de Dios hecha carne, qué bueno que podamos entender por qué confiamos en la palabra. En la primera charla hablábamos acerca del valor de la palabra, de por qué es tan importante, por qué nos sustentamos en ella y cómo colocamos nuestra esperanza en saber que es el aliento de Dios que nos habla. Pero también hablábamos acerca de lo que importa la palabra para nosotros y cómo ella nos lleva a vivir conforme a su voluntad, nos lleva a vivir conforme a lo que Dios ha determinado y a lo que Dios ha querido. Pero creo que obviamente todo lo que hemos dicho hasta ahora ha sido importante, ha sido de bendición, pero para mí hoy como que es la parte más esencial de lo que significa el tener la palabra, y por eso he titulado la enseñanza La palabra te da propósito. La palabra te da propósito. Escuchaba en estos días una enseñanza del pastor Miguel Núñez, es uno de mis predicadores favoritos, y estaba escuchándolo y no escuché la prédica completa, sino era un fragmento de algo que había dicho, y en ese fragmento él decía que nosotros estamos viviendo en una época de la historia única. Jamás en la historia había habido tanta educación, había habido tanta posibilidad de acercarse a la educación a través de todo esto que estamos conociendo como la tecnología. Nunca había habido tanta comodidad, tanto bienestar, tantas posibilidades para vivir bien. Pero él decía que en esas posibilidades de tener un bienestar de vida, paradójicamente era cuando la gente vivía más en angustia, en depresión, en tristeza, que tal vez asimismo, como la tecnología y todo el bienestar ha aumentado, asimismo las tasas de suicidio han aumentado y la gente parece que cada día encontrará menos sentido a la vida. Entonces hoy encontramos un montón de gente deprimida, en angustia, en esquizofrenia, en dolor, en angustia. Y él decía que tal vez se debía a eso, a la falta de un propósito en la vida. Y algo que él hacía claridad era que de pronto nosotros confundimos, y me llamó la atención mucho eso que él decía, las metas de nuestra vida o el activismo de nuestra vida con un propósito. Entonces el tener una casa, el tener un carro, un día casarse, un día tener hijos, un día terminar una carrera universitaria, hacer una maestría, lograr un ascenso en un trabajo, y confundíamos eso que son metas que podemos tener en la vida con la esencia realmente de cuál es el propósito de nuestra vida. Y eso es lo que quiero compartir hoy en esta enseñanza. O confundíamos el activismo, el hacer muchas cosas. Entonces si yo hago muchas cosas estoy ocupado, y si estoy ocupado estoy cumpliendo un propósito, y no necesariamente estar ocupado me lleva a mí a cumplir un propósito, sino es entender realmente por qué estoy acá en esta tierra. Y el pastor Miguel, terminaba como con una oración, con un pensamiento, y quise tomarlo, no es mío, es del pastor Miguel Núñez, y él decía lo siguiente, creo que va a aparecer en sus pantallas, y él decía algo así como que si no sé cómo vivir, no sé cómo obedecer, y si no sé obedecer, no podré agradar a Dios. Y si no agrado a Dios, no alcanzaré el gozo del Señor. Así que él hacía como una cadena de situaciones donde simplemente si yo no vivo bien, si yo no entiendo el propósito de mi vida, si no vivo conforme al parámetro de lo que él ha determinado, obviamente, pues no voy a obedecer. Y si no obedezco, no agrado a Dios, porque en última la obediencia me lleva a mí a agradar a Dios. Y si no agrado a Dios, tampoco obtengo el gozo. Y cuando él dijo del gozo, recordé inmediatamente el Salmo 51. Porque usted recordará que el Salmo 51 es el salmo que escribe David una vez él ha pecado y ha endurecido su corazón y se ha apartado. Cuando viene el profeta Natán y lo confronta, él mismo, David, escribe este salmo y dice: mientras que callé, se envejecieron mis huesos, vuelve el gozo de tu salvación. Y lo que estaba diciendo era como que el haber apartadose de Dios, el haber perdido esa comunión con Dios, no permitía que, aunque era el rey, aunque tenía reconocimiento, aunque tenía fama, aunque tenía dinero, aunque tenía un buen nombre, nada lo llenaba, porque había perdido el propósito de vida al perder la salvación y a perder el cumplimiento de lo que Dios quería. Así que Dios quiere que tengamos una vida de propósito, y la pregunta es, bueno, ok, listo, es propósito, pero si usted dice que los propósitos, o el pastor que usted escuchó dice que los propósitos no es tener un carro, tener una casa, alcanzar una meta X que, oye,
¿Cuál es el propósito? Y entonces las metas nos ayudan como que a motivarnos cada día a ir a trabajar, a ir a estudiar, a hacer esto, a hacer aquello. Esas metas nos ayudan a esto. Pero realmente el propósito va de una manera diferente. Y yo quisiera tomar lo que dice el profeta Isaías. Isaías dice en el capítulo 43, versículo 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y acá está el centro, todos los llamados de mi nombre. Entendemos que todos los llamados de mi nombre son aquellos que hemos por su gracia, por su misericordia, por su bondad alcanzado la gracia del Señor, la bendición de Dios. Pero dice que todos aquellos que hemos alcanzado esa gracia, que hemos alcanzado ese amor, hemos sido creados para la gloria de Dios. ¿Y qué es ser creados para la gloria de Dios? Que mi vida no se trata de cómo yo satisfago mis deseos, mis anhelos, mis caprichos, mis ansiedades, mis metas, sino cómo mi vida puede glorificar a Dios independientemente de lo que yo haga. Porque puede ser dentro de la iglesia, entonces sí, yo puedo glorificar a Dios a través de la enseñanza. Los adoradores pueden glorificar a Dios a través de su voz o a través de la interpretación de un instrumento. Las personas que están en audiovisuales lo pueden hacer a través de el manejar bien los equipos que se les dan, o el servidor a través de hacer bien su trabajo. Pero no se limita solamente al aspecto de culto, sino que va en todo lugar. Cómo yo glorifico a Dios desde mi estudio, en mi colegio, en mi universidad, en el lugar donde estoy preparándome. Cómo glorifico a Dios a través de mi trabajo, en el lugar donde yo estoy, cómo la gente puede observar que en mi vida hay un temor por Dios y que ese temor por Dios me lleva a pensar o a actuar o a vivir de una manera determinada. Y cómo entiendo que mi vida fue dada para glorificarle a Él, para exaltarle. Creo que el meollo del asunto, y aunque suena tan sencillo, y aunque suena como que ya lo hemos escuchado muchas veces, aunque suene sencillo y aunque lo hayamos escuchado muchas veces, es lo que más nos cuesta entender. Y es que no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él. Que no se trata de mi propia complacencia, sino se trata de que a través de mi vida yo pueda complacer y alegrar el corazón de Dios. Así que en ese contexto encontraré el propósito cuando entiendo el propósito de Dios sobre mi vida al crearme. ¿Por qué me dio el talento que me dio? ¿Por qué me dio la habilidad que tengo? ¿Por qué tengo estas características como persona? ¿Porque soy hombre o porque soy mujer? ¿Porque hago mejor esta actividad o porque hago mejor aquella otra? ¿Y cómo a través de eso que Él me ha dado puedo glorificarlo, puedo exaltarlo y bendecirlo? Y no cuando me enredo con lo que el mundo me dice. Sofía hace un momento ministraba y decía: Señor, queremos quitar los ídolos y entender que solamente tú eres Dios. Y cuando ella decía eso, recordaba la prédica, porque tal vez el mundo nos lleva a querer adorarnos a nosotros mismos, y queriendo adorarnos a nosotros mismos es buscar cosas que me satisfagan, buscar cosas que me hagan feliz, buscar cosas que me lleven a sentirme placentero o plácido o realizado. Pero paradójicamente, en un mundo hedonista, entre más busco ese bienestar, entre más busco ese placer, parece que mi corazón cayera más en vacío, más en dolor, más en angustia y más en tristeza. Así que vuelve al mismo centro, y es entender que la plenitud de mi vida, el gozo de mi vida, la verdadera realización de mi corazón está cuando entiendo quién es Dios en mi vida, el lugar que ocupa y cómo puedo exaltarlo. La palabra en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que es el texto que hemos utilizado como base para todas estas enseñanzas, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hablamos la charla anterior, en la última charla, hablamos acerca de la utilidad de la palabra. Decíamos que era útil, que no solamente son pensamientos muy bonitos, que no son solamente cosas que aprendemos y que nos dejan tal vez una reflexión para meditar en ella, sino que realmente la Biblia tiene el poder de confrontarnos con una realidad, de corregir en nuestra vida acciones. Recuerdan que hablamos la última enseñanza acerca de enseñar, de corregir, de instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado. Pero tal vez esa es la utilidad, tal vez la palabra es la esencia, pero hoy quiero enfocarme en el último texto, y el último texto es: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el fin de la obediencia, el fin de la palabra, nosotros tenemos una bendición,
pero no lo quiero tomar como bendición, como un beneficio, como una gracia, como una alegría, como un regalo especial. Y es saber que Dios nos habla y que nos habla a través de su palabra. Que nuestra fe en Dios no solamente se limita a las emociones que yo tenga, a las cosas que me imagine, a las cosas extrasensoriales que quiera ver, sino que realmente es una relación tangible a través de la palabra, que yo puedo escuchar la voz de Dios, que Dios me puede orientar, que Dios me puede guiar, y que cuando voy a la palabra encuentro en Él lo que Él ha determinado para mi vida. Lo que hablamos ya en la enseñanza anterior, la enseñanza, la corrección, el que me redarguye, el que me permite alcanzar el propósito que Él quiere. Pero es la Biblia la que me lleva a mí a encontrar el propósito. Y si yo miro, obviamente no puedo detenerme acá a mirar cada texto, pero creo que en cada texto encontraría que ese propósito es. Pero solo déjeme recordarle algunos. Cuando Dios llama a Abraham, en el capítulo 17 de Génesis, en el versículo 1 le dice Dios a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Le dice a Abraham: bueno, Abraham, yo quiero que usted ande conmigo, que usted camine delante de mí, que su vida sea una vida que me glorifique, que me exalte y me bendiga. Más adelante estamos hablando del profeta Jeremías, y siendo él todavía un joven, el Señor le dice a este joven, tal vez al oído, le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En los dos contextos, tanto en el de Abraham como el de Jeremías, les está diciendo que Él los ha escogido con un propósito. Y el propósito no dice es que sean ricos, que sean millonarios, que tengan buen nombre, que tengan fama, que alcancen esto, que logren aquello, sino les dice en los dos casos: yo quiero que anden delante de mí, que sean perfectos, que cumplan el propósito con el cual yo les he dado la vida. Cuando hablamos acerca de la elección, cuando entendemos que fuimos elegidos por Dios, que no había en nosotros algo que nos hiciera merecedores de esta gracia, sino que fue el Señor que por amor nos escoge, encontramos en Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice: según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vuelve y repite el mismo propósito: que seamos santos, que caminemos para Él, que seamos sus hijos, y que conforme al llamado, conforme a la gracia que Él ha colocado en nuestra vida, podamos vivir para exaltarle, para glorificarle y para bendecirle. Es el propósito de lo que Dios ha colocado en nuestra vida. Y más adelante, en la misma carta a los Efesios, cuando le dice, o cuando Pablo mejor escribe, que Dios mismo constituyó dentro de la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, le dice al final de hablar de los ministerios, al final de decir que ha colocado personas en la iglesia que son como columnas, él explica el motivo, el por qué colocó esas columnas. Y en el versículo 13 de Efesios 4 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y quiero tomar esa última frase: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que en últimas, el propósito de nuestra vida es llegar a ser como Cristo. El propósito de nuestra vida es moldear nuestro corazón, moldear nuestro carácter, obedecer la palabra, para que cada día la palabra forje en nosotros ese carácter de Cristo. Somos como esa pieza de una piedra preciosa que es encontrada y que tal vez tiene valor por ser esa piedra, pero que va tomando valor a medida que va siendo tallada. Y la palabra, la Biblia, lo que hace en mi vida es tallar en mi carácter, tallar en mi personalidad, tallar en mi forma el carácter de Cristo, para que cada día sea menos yo, menos ese hombre o esa mujer que caminaba por fuera de su voluntad, que era, qué sé yo, mentiroso, orgulloso, egoísta, vanidoso, pendenciero, y que realmente el carácter de Cristo se refleje en mi vida y que mis hechos, mis acciones, mi vida pueda glorificarlo a Él. Ahora, la pregunta es si nosotros entendemos ese propósito y si tal vez vivimos para ese propósito. Si en la enseñanza anterior decíamos que la palabra nos enseñaba, que la palabra nos corregía, que la palabra nos instruía para que pudiéramos llegar a caminar como Cristo, ok, esas cualidades de las que hablamos la última enseñanza tienen un fin y tienen un propósito. Y el propósito es que el carácter de Cristo se refleje en mi vida.
Así que yo quiero que por un momento nos detengamos a pensar en esto, y es: ¿qué ha formado Dios en mi vida? ¿Qué ha hecho hasta ahora Dios en mi vida? Estoy seguro que ha hecho algo, estoy seguro que no somos los mismos ahora que cuando conocimos a Cristo. Pero no es suficiente solamente con mirar qué ha hecho, sino cómo seguimos adelante, cómo vamos adelante. Algo que he hablado con las personas que están en el encuentro, y que quiero como ahondarlo para toda la iglesia, es que sí es cierto, nosotros, yo creo en la sanidad del Señor. Yo creo en que tal vez venimos con heridas porque nos maltrataron, porque nos hirieron, porque nos señalaron, porque nos abandonaron, todo lo que usted quiera, o eso es cierto, y Dios nos restaura. Pero Dios nos restauró una vez y para siempre, o sea, ya me restauró. Yo no puedo cada vez que me equivoco, cada vez que me desanimo, cada vez entonces volver a sacar y decir: no, es que yo como tuve, es que como me hicieron, es que como me pasó, y otra vez, no, entonces no fue perfecto el sacrificio de Cristo. Cristo murió una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario, sanó y restauró, pero ahora yo camino en la bendición de Dios. Y entonces me pregunto si lo que necesitamos ahora es seguir siendo sanados, o si lo que necesitamos ahora más bien es formar un carácter. Formar un carácter que realmente quiera glorificar a Dios, tomar una esencia, entender una identidad, y a través de esa identidad empezar a caminar. Y esto requiere disciplina, requiere convencimiento, requiere gracia, y todo esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón a través de la palabra. Si yo no tengo relación con el Espíritu Santo y no tengo relación con la palabra, va a ser muy difícil que el carácter de Cristo, es más, no solamente va a ser muy difícil, va a ser imposible que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Porque es el Espíritu Santo tal vez el que va puliendo, va esculpiendo en mi vida el carácter de Cristo a través de la enseñanza de la palabra. Entonces, cuando dice que entendamos el propósito, yo veo ese propósito expresado como en 3 aspectos que quisiera tomarlos hoy. Y el primer aspecto es entender que ahora somos hijos de Dios. Es importante entender que ahora yo soy un hijo de Dios. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? Yo creo que a veces desgastamos la palabra, porque como nos hablan que somos hijos, entonces se hace normal: sí, soy hijo, ok, listo, pero ¿qué implicación tiene el ser hijo de Dios? ¿Qué significa que yo camine como un hijo de Dios? Bueno, empiece pensando en la paternidad que usted tiene o que tuvo, porque hay algunos que ya no están bajo la cobertura de sus padres, sino que ahora son padres. Pero ¿qué implicaba cuando yo estaba en la cobertura de mis padres? Ahora, aquí viene un asunto: cuando no tuve una buena paternidad, pues obviamente voy a dudar o no voy a entender bien el propósito. Pero resulta que Dios es el Padre de los padres, es el que nos ama, el que nos bendice, el que nos levanta. Y entonces, cuando dice que somos hijos de Dios, nos lleva a entender que no es simplemente el practicar una religión, que no es simplemente decir: sí, soy cristiano porque voy a la iglesia, tengo una Biblia, hago esto o aquello. No, ser hijo de Dios, ser cristiano, es ser hijo de Dios y tener una identidad como hijo de Dios. Me identifico con Cristo, camino al modelo de Cristo, porque Cristo me modeló a mí como hijo de Dios. Entonces Cristo fue obediente, Cristo se sujetó al Padre, Cristo amó al Padre, recibió la bendición del Padre, recibió la recompensa del Padre, y ahí vamos caminando. Entonces yo necesito caminar como ese hijo, caminar en esa gracia, en esa bendición, y entender el propósito de lo que Dios quiere. Habla entonces de que mis palabras y mis acciones declararán mi identidad. Ahora, cuando hablo de mis palabras, no estoy diciendo que yo diga todo el tiempo que soy cristiano, que yo diga todo el tiempo: aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. No, cuando hablo de mis palabras es la forma en la que hablo, la forma en la que sustento mi fe, la forma en la que me relaciono con las personas. Cuando yo hablo de mis acciones, estoy hablando de cómo mis acciones declaran quién soy yo, declaran cómo mi vida ha cambiado. Cuando soy prudente, cuando soy generoso, cuando soy austero, cuando camino conforme al propósito, a la voluntad de Dios. Y Dios está demandando de nosotros cada día una fidelidad y una fortaleza en medio del mundo caído. Porque somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios que viven en medio de hijos del diablo. Ahora, uy, pastor, sonó muy duro eso. Bueno, la palabra lo dice. Cuando Jesús se encontró con los judíos que le dijeron que ellos eran verdaderos hijos de Abraham, Jesús les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. Y nosotros vivimos en medio de una sociedad que parece que fuera hija del diablo,
por sus pensamientos, por sus acciones, y en medio de esos hijos que están apartados de la voluntad y de la gracia de Dios, nosotros debemos resplandecer. Por eso la palabra dice que somos la sal, que somos la luz, los que marcamos la diferencia, y eso implica que yo necesito ser fiel y que yo necesito ser esforzado para caminar en la gracia del Señor. Cuando hablamos de que este año es un año para caminar en obediencia, estamos diciendo que la bendición de Dios va a ser directamente proporcional a la capacidad que yo tenga de entender que mi propósito es agradarle a Él. O sea, el propósito de mi vida no es alcanzar la bendición de Dios. El propósito de mi vida no es estar alegre. El propósito de mi vida no es que se cumpla el sueño que yo tengo en lo más profundo de mi corazón. No, eso es algo que se dará en la medida que yo entienda que fui apartado por Dios, que fui escogido por Dios, que fui lavado con su sangre para que yo cumpla el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo saber si yo me comporto como un hijo de Dios? Porque obviamente todos somos hijos de Dios y todos queremos, espero que todos querramos ser buenos hijos de Dios, amarlo, quererlo. Pero ser un buen hijo de Dios no se limita o no se resume a decirle a Dios: te amo, te quiero y quiero ser un buen hijo. No se resume a eso. Voy a hacer algunas preguntas donde la palabra la responde. No voy a dar las citas bíblicas ni voy a decir el versículo, pero sí la palabra lo responde. Pero ¿cómo se conoce un hijo de Dios? Y la primera pregunta que yo haría para saber si soy hijo de Dios o no es: ¿de qué huimos? ¿De qué huyes generalmente? Porque la palabra nos dice que debemos huir del pecado y de las fascinaciones de este mundo. ¿Y qué es huir del pecado? Huir del pecado es huir de aquello que me atrae, de aquello que me quiere seducir, de aquello que de pronto quisiera yo alcanzar o tener o disfrutar, pero que en última sé que en primer lugar no agrada a Dios, y si no agrada a Dios no cumple con el propósito con el cual Dios me llamó y me apartó. Entonces, ¿de qué huyo? ¿Realmente soy cabal en pensar o en seleccionar mis amistades? ¿Soy consciente de seleccionar lo que veo, lo que leo, con quién converso, qué conversación tengo? Me preocupo de huir de la crítica, de la murmuración, me preocupo de huir de la lujuria, me preocupo de huir del mal genio, del embuste, de la injusticia. O simplemente vivo, veo, hablo y escucho lo que la gente vive, escucha, habla y actúa, y no entiendo que hay algo que no puedo yo estar allí, que hay algo que no puedo compartir, que hay algo que no está bien para mí, que tengo que alejarme, que tengo que huir. Cuando la esposa del capitán de la guardia egipcia quiso seducir a José, José prefirió correr, José prefirió huir. Tal vez eso hizo que lo trataran como un cobarde, como alguien que no tenía el valor, la valentía, pero no le importó eso. Él huyó del pecado. ¿Huimos del pecado? ¿Nos apartamos? La segunda pregunta que yo quisiera hacer para que usted dijera si estoy comportándome como un hijo o no me estoy comportando es: así como huyo de algunas cosas, ¿qué persigo en mi vida? ¿Cuál es el fin máximo de tu vida? Y acá viene también ese mal evangelio que tal vez a veces escuchamos, que nos lleva a perseguir, en lugar de perseguir la santidad o el amor de Dios o la comunión con Él, nos lleva a perseguir son sueños y metas. Señor, entonces hazme rico. Señor, hazme millonario. Señor, permite que yo crezca económicamente. Permite que alcance el ascenso en mi trabajo. Permíteme casarme con aquella persona, con ese hombre o con esa mujer. Y eso no es lo que la palabra nos dice. Lo que quiere Dios que persigamos es la justicia, la fe y el amor. La justicia es que yo procure que en el lugar donde yo esté, que en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, siempre se actúe con justicia, que mis actos sean justos, que mi vida sea justa. Que la fe sea demostrada a través de mi obediencia y mi fe me lleve, Señor, siempre a caminar conforme a lo que la palabra dice. Y que más allá de lo que las personas que están a mi alrededor puedan entender, puedan querer, puedan anhelar, puedan desear, yo entienda que hay algo que Dios espera de mí. Y es mi obediencia. Y cuando hablo de fe en Dios, estoy hablando de que soy una persona que camina en obediencia.
Y que el amor sea el distintivo de mi vida, pero no ese amor romántico, no ese amor solamente emocional, sino que el amor que me lleva en primer lugar a amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, pero en segundo lugar a aprender a amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, dice la palabra. Que yo pueda realmente ser compasivo, ser generoso, ser solidario con las personas que están a mi lado. No solamente con aquellas que me caen bien, no solamente con aquellas que tengo feeling y con aquellas que tengo empatía, sino con todas las personas, aún con aquellas difíciles de tratar, aún con aquellas que me cuesta porque tal vez su carácter, su forma y su vida no me permiten a mí tener como esa coinonía con la persona. Pero me dice que debo perseguir eso, la justicia, la fe y el amor. Ahora, si peleamos, la otra pregunta sería, ¿por qué peleamos? Hoy encontramos un mundo donde todo el mundo pelea con todo el mundo, donde todo el mundo pelea por una idea, por una herencia, por un pensamiento, por una posesión. Pero dice la palabra que nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe. Y esa buena batalla de la fe la peleamos hasta el día que lleguemos otra vez a Dios. Cuando seamos llevados a su presencia, bien sea porque partimos de esta tierra, bien sea porque Cristo vino por segunda vez. Pero mientras que no suceda ninguna de las dos cosas, yo estoy en esta tierra peleando la buena batalla de la fe. Así que pelear para mí la buena batalla de la fe es empeñarme en querer vivir en santidad, empeñarme en realmente agradar a Dios, empeñarme que cada pensamiento glorifique a Dios. Y acá tiene que ver con el realmente desnudarme delante de la palabra. Entender, creo que lo dije en la prédica anterior, hablaba del Salmo 15. Y hay algo que quiero como que reiterar que lo dije en esa enseñanza. Y es entender que yo no solamente aplico la palabra para mí en las cosas que me es fácil aplicar, en las cosas que no tengo ningún problema. Ok, Señor, tú me pides que haga esto, ok, Señor, lo hago. Bueno, pero ¿qué de aquellas cosas que Dios me pide, pero que sí me cuestan? ¿Qué de aquellas cosas donde Dios me dice, mira, no me gusta esto que tú haces, no me gusta esta decisión que tomas, no me gusta esta compañía que tú tienes? Y yo digo, no, Señor, pero no hay que ser tan fanático, no hay que... No, Dios me llama a cumplir toda la plenitud de la palabra. Y en el Salmo 15 lo leíamos todo, pero hay un versículo, no está en los textos, pero siempre me impacta cuando dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, lo que me dice es que yo obedezco la palabra no en función de un beneficio personal, sino en función de agradar a Dios. Si yo lograra entender eso, estoy mostrándome como un hijo de Dios. Estoy diciendo, ok, Dios, antes de buscar un beneficio personal, quiero es glorificarte a ti y honrarte a ti. Y quiero que cada decisión que tome en mi vida es lo que tú quieres. Y la última pregunta que haría es, ¿a qué o a quién le eres fiel? Y cuando hablo de a qué, esa es la palabra. ¿Y a quién? Es a Dios. Y mi máxima fidelidad es a Dios. Cuando, déjeme colocarlo en un término de matrimonio, pero se aplica para todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo estoy convencido de que no le quiero ser infiel a mi esposa, sí, claro, la amo, la quiero, no quiero serle infiel, pero no se limita solamente que no le quiero ser infiel a ella porque es que la amo mucho, porque es que mi corazón es engañoso, sino que por encima del amor que le tengo a mi esposa hay un amor mayor y es el amor a Dios. Y a quien realmente no le quiero ser infiel es a Dios. Y por no querer ser infiel a Dios, tampoco obviamente voy a serle infiel a mi esposa, porque entiendo que el matrimonio es una institución que Dios estableció y que Él, cuando fui al altar con mi esposa, me dijo, hasta que la muerte los separe. Y ese es el mandato de Dios y en eso yo me sostengo. Así que habrá oportunidades donde amaré más a mi esposa, habrá oportunidades de pronto donde la ame menos, pero el amor a Dios es el que me permitirá permanecer firme. Ahora, tal vez es el ejemplo más vivido en un matrimonio. Pero ¿qué de tus amistades? ¿Qué de las decisiones que tomas laboralmente? ¿Qué de las decisiones que tomas con respecto a la diversión o la forma en la que tú te distraes o en la forma en que tú tienes sueños o anhelos? Eso que tú tienes, eso que tú haces cotidianamente, ¿te mantiene firme? ¿Te lleva a mantenerte en la fidelidad a Dios? O tal vez esa decisión que tomas o esas acciones o actitudes en las que te involucras te pueden llevar a serle infiel a Dios. Y lo que Dios quiere es que haya una fidelidad al mandato de Dios, fidelidad a la palabra de Dios, pero principalmente fidelidad a Dios mismo porque es Dios.
porque es el motivo de mi amor, porque es el motivo de mi gracia, porque no quiero apartarme de Él. Vuelvo a David, cuando David dice: Señor, vuelve el gozo de tu salvación. ¿Por qué perdió David el gozo de la salvación? Bueno, porque pensó que había algo que le iba a dar más placer que la salvación de Dios, y era pasar una buena noche con Betsabé. Y tal vez vendió su primogenitura, como lo hizo Esaú anteriormente, por un plato de lentejas, por una noche de placer, y vendió esto. Y el costo fue que perdió el gozo porque ya no agradó a Dios. Cada vez que yo me aparto de agradar a Dios por cumplir mi propio sueño, debo entender que lo que estoy haciendo es atentando contra mí mismo, porque estoy rompiendo mi comunión con Dios. Así que en últimas, obedecerle a Él, caminar en Él, es llenar mi vida de gozo, es llenar mi vida de alegría. Pero entonces tiene que ver con la actitud con la que obedezco, porque no obedezco como alguien que le toca obedecer porque simplemente se lo impone a una ley o una norma o un mandato, sino que obedezco porque no quiero apartarme de la comunión que tengo con Dios. Obedezco porque quiero agradarle. Y solo aquellos que tienen la palabra en su corazón, solo aquellos que tienen la comunión con la palabra, solo aquellos que hacen de la palabra su estilo de vida, la norma de vida, el parámetro de vida, son los que tienen la posibilidad de hacerlo. Y creo que la obediencia está directamente relacionada con la palabra, y una y otra vez lo hemos dicho acá en este púlpito, y una vez más lo repito: lo único que transforma nuestra vida, lo único que cambia nuestra vida es la palabra de Dios. No es el desarrollar un ministerio, no es el emocionarme, no es el llorar. No estoy en contra de las emociones cuando vienen de parte de Dios, y hay un momento donde yo puedo sentir esa plenitud, esa llenura de Dios, y qué bueno sentirla. Pero qué bueno cuando ese sentimiento viene como fruto de una revelación de su palabra, de entender qué tan grande fue su amor, de entender qué tan grande fue su misericordia, de entender que sin merecerlo Él me amó, me quiso y me sostuvo en su amor y en su gracia. Por eso en la primera carta a Timoteo, nuevamente Pablo le escribe a su discípulo, y le está hablando de la importancia de la palabra, y le dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué debe ser la iglesia según el texto? Columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué hoy vemos una iglesia a veces tan frágil? ¿Por qué hoy vemos una iglesia a veces tan débil o tan propensa a decaer? Porque tal vez la iglesia ha dejado de ser la columna y el baluarte de la verdad. Y la iglesia que somos nosotros vamos a ser esa columna firme, esa columna estable, cuando nosotros aprendamos a caminar en la gracia y en la bendición de Dios. Así que lo primero que tiene que ver con el propósito es entender que mi propósito fue ser llamado a ser hijo de Dios, y si hijo de Dios, comportarme como un hijo de Dios. Pero siendo hijo de Dios, Dios también nos llama a algo más, y somos llamados a la perfección. Somos llamados a la perfección. Ahora, escuchar esto puede parecer frustrante o fantasioso. Yo siempre molesto cuando leo el texto de Génesis 17:1, cuando Dios le dice a Abraham: y anda delante de mí perfecto. Yo siempre digo: no, pues no le pidió nada más, algo sencillo. Solamente Abraham camine delante mío y nunca falle, nunca se equivoque, nunca haga nada indebido y camine conforme a mi voluntad. Solamente le pido eso. Y obviamente en mi propia humanidad suena: pero a ver, esto no es posible. Nos equivocamos, tenemos errores, tenemos circunstancias difíciles, y entonces podría ser frustrante. Si yo quiero hacerlo realmente, voy a entender, o voy a chocarme, voy a estrellarme todos los días, porque voy a entender que peleo con mi carácter, que peleo con mis emociones, que peleo con mis sentimientos, que muchas veces no es tan fácil agradar a Dios, que aunque es el deseo de mi corazón, Romanos capítulo 7, entonces quiero hacer algo en mi corazón, pero en mis miembros veo que hay otra ley, es la ley del dolor, de la angustia, de la vanidad, del desasosiego, y no encuentro la forma. O entonces podría tomarlo como algo fantasioso. Dios dice eso como porque suene bonito, pero realmente Dios sabe que no es importante, o que no es posible, más que importante, posible. Pero si está en la palabra es porque es importante, y si está en la palabra es porque es posible. Ahora, el asunto es entender que es posible, pero no en mí, no en mi propia capacidad humana.
Y acá tiene que ver el nuevo nacimiento, tiene que ver el haber sido regenerados y tiene que ver el nacer de nuevo. Y acá vuelvo a unirme a cuando yo nos vuelvo otra vez al pasado y me justifico diciendo es que yo que sufrí, es que a mí que me hicieron. No, 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 ya sanó, ya restauró y Dios me dice ahora eres un nuevo hombre, eres una nueva mujer en Dios, ahora camina conforme a lo que la palabra ha estipulado. ¿Qué pasaría si en las quejas y en los reclamos que yo hago cotidianamente, bien sea a Dios o bien sea a las personas que están a mi alrededor, yo mirara realmente cuál es la intención al hacer el reclamo? Déjeme colocarle un ejemplo pequeñito y usted lo toma como quiera. Hay una consejería que estoy llevando con una pareja y sí, uno de ellos falló y falló feo y bueno, por eso estamos en consejería. Pero resulta que la otra persona, no digo si es el hombre o la mujer, la otra persona, tuvimos una charla, una primera charla una semana y le dije, bueno, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que él hizo esto y esto y esto y esto y esto. Dije que no iba a decir y ya la embarré. Bueno, esa persona dijo ¿qué iba a hacer? Y le dije, ok, listo, entonces vamos a mirar cómo lo solucionamos. A la siguiente vez cuando me reuní con la persona otra vez, me dijo, y ahora, y ya me habló fue de otra cosa diferente, pero volvió a sacar eso. Y yo le dije que cómo quería que confiara, si no sé qué, si tal cosa. Ok, le escuché, le dije que bueno que se desahogue y todo esto, pero le dije, bueno, ¿y qué es lo que tú pretendes que él haga cada vez que discute no hable? ¿O qué es lo que tú quieres? ¿Volverle a restregar el daño que te hizo y cuánto te dolió y qué tan duro fue? Y si es lo que quieres hacer, ¿por qué lo quieres hacer? Y obviamente al principio como que no me entendía, pero al final entendió y dijo, oiga, sí creo que hay una intención oculta en mi corazón. Y es el sentir que esa persona se sienta mal porque yo no merecía recibir esto. Y en el fondo entiendo que hay un orgullo, que hay una vanidad. Y muchas veces nosotros cuando demandamos tanto, cuando estamos pensando en lo que yo merezco, en lo que yo necesito, de la manera como me deben tratar, de la importancia que me deberían dar, lo que estoy mostrando es que realmente en el primer lugar en mi corazón no está Dios y no estoy yo. Y yo soy el que necesito el reconocimiento, yo soy el que necesito el que se me pida perdón, yo soy el que necesito recibir la atención y no Dios. Y acá la palabra lo que me lleva es entender que todo depende de Dios y que en la medida en que yo me identifique con Dios, en la medida que me someta a Dios, en esa medida voy a caminar en Él y eso es ser perfecto. Caminar en la perfección, obviamente en este cuerpo humano no vamos a alcanzar el 100% de la perfección que Dios demandara. Pero sí puedo ir menguando cada día, sí puedo ir restringiendo mis derechos, mis decisiones para permitir que Cristo crezca en mí. Creo que a veces no entendemos realmente lo que significa cuando Juan el Bautista le dice a Jesús, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Porque eso que le dijo tal vez en un momento determinado de la historia y que se refería a que el ministerio de Juan tenía que menguar para que creciera el ministerio de Jesús, porque ya Juan era el último profeta del Antiguo Testamento y venía el motivo de la profecía que era Cristo mismo. Creo que es lo que debe suceder en nuestra vida cada día. Así que yo quiero que hoy reflexiones en ese ser perfecto. Si lo que prima en tus decisiones, en tus pensamientos, en tus anhelos, en tus quejas mismas, es tu deseo de reconocimiento, es tu deseo de ser atendido, o si realmente está Dios. Porque es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y la única manera en que yo menguo y en que Él crece es cuando yo me sujeto a la palabra. Así que podría, aunque piense que es algo absurdo que Dios me pida que sea perfecto, pues también es algo que se ve relativamente cotidiano en la palabra. Le dijo a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Pero Pedro en su carta, en la primera carta, capítulo 1, versículo 14 al 15, lo repite y es hablando de santidad. Dice, como hijos obedientes, vuelve a tomar la palabra obedientes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y lo que está haciendo Pedro es haciendo un paralelo entre en la manera anterior de vivir. Ustedes no eran obedientes, y no eran obedientes por una sencilla razón, porque lo que querían hacer era satisfacer sus propios deseos, sus propios anhelos. Pero ahora en esta nueva manera de vivir,
van a caminar en obediencia, y caminar en obediencia es lograr o buscar la santidad. Si en mi humanidad es imposible buscarla, alcanzar la santidad. Bueno, pero aunque en mi humanidad sea imposible, eso no quiere decir que no la busque, o no quiere decir que no la anhele, o no quiere decir que no sea un deseo de mi corazón. Cuando yo hablo de la temporalidad de la vida y de la eternidad de la vida, cuando yo digo que está bien tener metas en esta tierra, de alcanzar, de lograr, de obtener, pero que no podemos perder de vista la eternidad, quisiera decirle algo más, y es que el tiempo que yo viva en esta tierra es el tiempo que Dios está tomando para prepararme para la eternidad. Así de sencillo, esto es transitorio. El tiempo que te quede en esta tierra, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, 100 años adelante, no sé cuánto tiempo te quede en esta tierra. Lo cierto es que acá no vas a estar eternamente. Lo cierto es que este no es tu fin. Lo cierto es que hay algo más grande, pero en eso más grande Dios toma este tiempo para prepararte. Obviamente somos salvos y somos salvos por gracia, pero dice la palabra, o habla la palabra de coronas, y dice que en ese lugar tendremos coronas. Y a veces estamos tan preocupados por lograr cosas acá que olvidamos que en la eternidad vamos a tener coronas y vamos a tener reconocimientos. Que tal vez es en Dios donde podemos encontrar la plenitud. Así que la nueva vida en Cristo implica una nueva naturaleza y también una nueva conducta. ¿Qué es una nueva naturaleza? Que yo no actúo según mi vieja naturaleza, desde el egoísmo, desde el orgullo, desde la autocomiseración, desde el lacerarme, el pensar que pobrecito yo, que nadie me mira, que nadie me quiere, sino entiendo quién es Cristo ahora en mi vida, entiendo el propósito de Él, y a partir de ese propósito camino y avanzo a lo que Él quiere. Camino en esa nueva naturaleza producida por el nuevo nacimiento, y entiendo que mis conductas tienen que cambiar. Y mis conductas están directamente relacionadas con las decisiones que yo tomo. Pero si la palabra está en mi corazón, si la palabra es la que rige mis pensamientos, resulta que mi conducta va a ser regida por la palabra, y cada conducta va a estar alineada con el propósito de Dios, con el deseo de Dios, no con lo que yo quiero, no con lo que yo anhelo, sino con lo que Dios ha determinado. Y en la medida que yo determine o yo coloque a Dios en el primer lugar, voy a agradar a Dios, y cuando agrade a Dios también voy a encontrar la satisfacción de mi vida. Así que hay un contraste absoluto entre lo que era antes y lo que soy ahora. Y no vamos a caer en, bueno, pero yo antes tenía buenas cosas que… No. Antes estábamos sin Cristo. Antes vivíamos en nuestro orgullo. Antes aún nuestras buenas obras eran producto de un deseo de reconocimiento. Pero ahora el Señor me lleva realmente a morir a mí mismo para caminar en lo que Él quiere. Jesús un día le dijo a Pedro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa palabra, negarse a sí mismo, en un mundo hedonista como el que vivimos hoy, no suena como tan agradable, o no suena como tan coherente. En un mundo donde me dice que yo merezco, que yo soy bueno, que yo soy capaz, que yo lo lograré, que soy tan espectacular, que soy tan brillante, que soy tan simpático, que soy tantas cosas que nos dice el mundo. La palabra negarse a uno mismo no suena tan coherente, pero es la palabra que Jesús utilizó para decirle a Pedro: si quiere seguirme, si quiere ser mi discípulo, niéguese, tome su cruz y sígame. Y en ese seguirle es cuando empiezo a entender o a caminar en el propósito de lo que Dios quiere y en el propósito de lo que Dios ha establecido. Así que la palabra, el fin de la palabra, es llevarnos a ser semejantes a Cristo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? No las metas, no la meta que tienes de comprarte ese carro, de comprarte esa casa, de terminar esa carrera universitaria, de ascender en tu trabajo, de comprarte, qué sé yo, lo que sea. No, el propósito de tu vida, que es diferente a la meta, es que cada día el carácter de Cristo sea forjado en tu vida. Que mengues para que Él crezca. Que la gente pueda decir que tú hablas como hablaba Jesús, que tú vives como vivía Jesús. No porque tú lo pregones, no porque tú lo digas, porque eso era lo que hacían los fariseos, sino que la gente lo vea por el fruto de tu corazón, por la evidencia de tu vida, por la forma en la que tú has determinado vivir. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Sé pues imitadores de Dios. Y Dios me llama a imitarlo. Dios me llama a caminar en esa bondad, en ese amor y en esa gracia de lo que Él quiere. Así que ya dijimos que tener un propósito claro es primero entender que en el propósito Dios me había establecido para ser hijo de Dios. Y si hijo de Dios, para caminar conforme a lo que Él quiere. También me llamó para ser perfecto, y para ser perfecto es buscar la santidad. Cada día querer tener una vida que agrada a Dios. Si queremos darle otra definición a la santidad, más que ser apartados, no, entonces la santidad podríamos definirla como Dios quiere que yo lo agrade. Y mi empeño debería ser agradarlo en cada una de las funciones de mi vida. Pero el tercer aspecto que quiero mirar como algo de la manera como yo puedo cumplir el propósito de Dios es: las obras no nos salvan, pero sí nos definen. Las obras no nos salvan, pero sí nos definen. ¿Y por qué hablo de obras? Porque en el versículo 17 del que estamos hablando, lo que el Señor le dijo, o lo que Pablo le dijo a Timoteo de parte del Señor es: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. Dios quiso que él estuviera enteramente preparado para buenas obras. Ahora, las obras no son las que nos salvan. Yo no soy salvo por las obras. Yo no soy salvo porque vengo a la iglesia y predico. No soy salvo porque vengo a la iglesia y canto. No soy salvo porque vengo a la iglesia y hago algún trabajo que me permita a mí mostrar que quiero a Dios. No soy salvo porque ayudo a la persona anciana a pasar la calle, o porque doy mi diezmo, o porque le ayudo al necesitado con un mercado. No soy salvo por eso. Soy salvo por gracia. Fue su gracia la que nos salvó, fue su sangre la que nos lavó. Y esto no tiene nada que ver. Pero aunque yo no entienda, porque no sé si le pasa a usted, pero a mí sí me pasa, y es que yo no entiendo por qué Dios me salvó. Porque creo que en mi vida, estoy hablando de una manera personal, pero creo que lo que hablo en mi vida se aplica a su vida. En mi vida yo no encuentro un solo aspecto por el cual yo mereciera ser salvo. En mi vida yo no encuentro un solo aspecto por el cual yo pudiera levantar la mano y decir: Dios, me viste porque definitivamente soy bárbaro. ¿Cómo no me ibas a ver, Dios? No, creo que más bien hice todo lo posible porque Él no me viera. Así que yo nunca entenderé la razón por la cual Él me escogió, más que entender que me amó y que me quiso, y que ese amor me llena, que ese amor me fortalece. Que siendo mi vida estipulada a una condenación, a una frustración, a una pérdida total, el Señor vino y le dio valor y le dio bendición. Entonces yo no puedo responder la pregunta ¿por qué me salvó? Pero sí hay una pregunta que puedo responder, y es: ¿para qué me salvó? ¿Para qué me salvó? Ok, me dio su gracia. Espero que tú te sientas en esta mañana beneficiario de su gracia. Espero que tú entiendas y digas: wow, o sea, Dios me amó y me entregó su amor, su gracia, y ahora puedo ser salvo porque Él me amó. Pero ok, ¿por qué lo hizo? Y la respuesta es una sola: Dios te salvó para glorificarlo. Dios te salvó para exaltarlo. Y la manera como tú lo glorificas es cuando tú obedeces su palabra, y cuando tú obedeces su palabra es cuando vives como vivió Cristo. Y cuando tú vives como vivió Cristo, Cristo dijo en Marcos capítulo 10 versículo 35, no está en sus escritos, pero se lo digo. Dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Así que en ese mismo sentido yo puedo glorificar a Dios a través del servicio. ¿Cómo yo le digo a mi prójimo que lo amo? Yo no le puedo decir a mi prójimo que está aguantando hambre diciéndole: ¿cómo te amo? Mira a ver si consigues trabajo y puedes llevar alimento a tu casa, pero tranquilo, te amo, estoy contigo. No, esa no es la forma. La forma sería que yo también me preocupara por la necesidad que tiene, y de esa manera decirle: me identifico contigo y quiero hacer lo posible para que estés bien. Y te muestro mi amor a través del servicio. Te muestro mi amor a través del sacrificio que tuviera que hacer yo para que tú estés bien. Te muestro mi amor a través del perdonarte. Te muestro mi amor a través de correr una segunda milla. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Dijo: si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Si alguien te pide caminar una milla, con él ve dos. Si alguien te pide la camisa, entrégale también la capa. Lo que está diciendo es que Dios quiere que tenga una vida que sea en función de los demás, que mi vida íntima, mi vida de comunión sea una vida de agradar a Dios, de amar a Dios, de tener comunión con Él, pero que también se vea en mis acciones.
¿Por qué vuelvo al pastor Miguel Núñez en lo que decía en la introducción de la palabra? ¿Por qué el mundo anda en tanto desasosiego si tenemos tantas cosas? Por nuestro hedonismo y por nuestro individualismo. Porque el mundo en el que vivimos nos llevó a que importo yo, no me importa el resto. O sea, no me importa el que sufre, no me importa el que llora, no me importa el que aguanta. Desde que yo esté bien es importante. Es más, cuando yo sufro o cuando yo tengo alguna necesidad, yo quiero que todos volteen sus ojos hacia mí y me extiendan la mano, que me ayuden, porque yo lo merezco, porque yo soy bueno, pero no me preocupo por nadie. Y ese egoísmo y ese centrar la vida en nosotros mismos hace que perdamos de vista el propósito de Dios. Pero cuando yo me identifico con Dios, ¿dónde estaba Cristo cuando decidió encarnarse en el vientre de María? Él estaba en la gloria del Padre. Él estaba en la bendición del Señor. Caminaba en su amor. Pero Él decidió incomodarse, Él decidió venir y hacerse hombre, Él decidió venir a aguantar nuestras impertinencias porque quería servirnos y sirviéndonos porque quería mostrarnos su amor. Cuando Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podríamos parafrasearlo y decir: de tal manera amó Dios al mundo que vino a servir al mundo. Y la manera como Cristo sirvió al mundo fue entregando su vida. Tal vez Dios no nos pide que amemos hasta ese límite, pero ¿estarías dispuesto a amar hasta ese límite? ¿Estarías dispuesto a amar hasta entregar tu vida? Así que nos gloriamos en adorar al Señor, nos gloriamos en exaltarlo y en obedecerlo, y de esa manera lo glorificamos. Entonces yo glorifico a Dios cuando en la mañana me levanto y hago mi devocional y tengo comunión con Él y le expreso el amor que hay en mi corazón. También lo glorifico cuando leo su palabra, escucho su consejo y escuchando su consejo tomo lo que Dios me habla y digo: ok, con respecto a lo que Dios me está diciendo, hay algo que tengo que cambiar en mi vida, hay un pensamiento, hay una actitud, hay una forma que tiene que ser cambiada en mi vida. De esa manera también glorifico a Dios. Pero también glorifico a Dios cuando vivo para servir a otras personas. Ahora no estoy diciendo: y ahora busca todo el tiempo a quien servir. No se trata de eso. Pero sí se trata de que Dios colocará en un momento determinado algo en tu corazón para que tú te acerques a esa persona, para que tú extiendas tu mano, para que tú puedas bendecir a las personas. Hay un texto, una prédica que hace mucho tiempo compartí y no me alargo porque es muy larga, pero Pedro va a una población y sana a una mujer, resucita, más que sanar, pues obviamente no fue Pedro, fue Dios a través de Pedro, resucita a una mujer. Y esta mujer es conocida en el pueblo, es una persona de mucho influencia, es rica, es reconocida por sus buenas obras. Seguramente todos quieren caminar con Pedro, conocer a Pedro, hablar quién es Pedro. Pero la palabra dice, y es específica, dice que Pedro se fue a hospedar a la casa de Simón el curtidor. Ahora, para nosotros, sí, a Simón el curtidor, y no tiene ninguna significancia. El curtidor era el que trabajaba los cueros en esa época. Y el que trabajaba los cueros no tenía químicos, no tenía nada, sino que los cueros eran curados con estiércol. Por esta razón, la casa del curtidor quedaba lejos del resto de casas porque el olor de la casa del curtidor era horrible, olía a estiércol. Era su trabajo. Y Pedro, teniendo la oportunidad de quedarse tal vez en la casa de la persona que ha resucitado o en otra casa de alguien de influencia, decide quedarse en la casa de la persona más humilde y decide que la gente voltee sus ojos hacia ese hombre que tal vez nadie quería acercárselo a hablar con él. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a alguien que no tiene su identidad clara, que no tiene su autoestima clara, y hacerle ver cómo Cristo nos levanta, cómo Él nos da el valor, cómo el valor que tenemos como personas no se da por lo que tenemos, por lo que sabemos, por lo que alcanzamos, por lo que logramos, sino el valor que tenemos se da porque hemos conocido a Cristo y porque Cristo en nuestro corazón nos levanta. Y ahí es una forma de servirle. ¿Cuántas personas conocemos que necesitan escuchar del amor de Dios? ¿Cuántas personas conocemos que necesitan entender que hay una esperanza para ellos porque Cristo tiene una esperanza? Y de esa manera glorificamos a Dios, sirviéndole a través del Evangelio.
Así que cuando hablamos de que titulábamos la serie Confiando en la Palabra, la primera charla, yo explicaba y decía por qué le coloqué confiando en la palabra y no obedeciendo la palabra. Y lo que decía era que decimos confiar porque la fe me lleva a la obediencia. Porque yo no obedezco la palabra simplemente porque es un mandato frío que me colocaron y aunque me lo haga renegando, pero igual Dios lo mandó, entonces lo hago porque me toca, sino como yo entiendo la esencia del mandato y entiendo que cuando Dios me pide algo, lo pide porque Él sabe por qué lo hace y que aunque en el momento no lo entienda, lo hago con agrado porque Dios lo estableció y cuando sigo el mandato de Dios, puedo vivir en la bendición de Dios. Así que mi fe se muestra por mi obediencia. Y vuelvo a colocar un texto que coloqué en una prédica anterior, hablando acerca de cómo cambiaba la satisfacción por la fe y decía que si estoy agradecido con Dios, no la satisfacción sino el agradecimiento, lo muestro en mis obras. Pero acá vuelvo a decir que muestro mi fe en Dios por las obras. Dice Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y es entender que en la medida que yo sea una persona generosa, una persona amable, una persona respetuosa, una persona que aprenda no a guardar en su corazón resentimientos, amarguras contra las personas que le hicieron algo, que hablaron en contra, que, qué sé yo, calumniaron, sino en la medida que yo aprenda a despojar mi corazón, a arrancar de mi corazón todo aquello que daña, que perjudica. Y que yo coloque mi fe en el Señor, que yo entienda que mi valor está en el Señor y que yo entienda que Él es el que me fortalece, mi vida empezará a encontrar la bendición. Así que cuando nosotros nos acercamos a la palabra, entendemos la bendición. Y cuando confiamos en la palabra, podemos entender en primer lugar que es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es bella, que la palabra de Dios es hermosa, que la palabra de Dios tiene poder. Pero en segundo lugar, que esa palabra que tiene poder es útil para mi vida. No solamente es la palabra de Dios y yo la escucho como el buen consejo. Hay gente que le encantan escuchar los discursos de políticos anteriores por la fuerza y el ímpetu que tenían. Conozco gente que escucha los discursos de Churchill o acá en Colombia los discursos de Gaitán y claro, los empoderan porque su ímpetu, listo. Pero ese discurso no tiene más que llenarlo de emoción, no transforma en nada su vida. Pero cuando yo escucho la palabra de Dios sí tiene el poder de transformarme. Por eso es útil, porque me enseña, porque me redarguye, porque me instruye, porque me corrige y me lleva a caminar como Dios quiere. Pero principalmente la palabra es importante, porque aunque yo no tenga claro cada mandato que Dios ha dado, cada palabra que me ha dicho, sí cada palabra que Dios ha colocado en mi corazón ha forjado en mí el carácter de Cristo. Ha forjado en mí un pensamiento, ha forjado en mí una acción. Así que yo les invito a que confiemos en la palabra. Yo les invito a que así como las personas que están en este momento en su retiro y están siendo confrontadas con su carácter, con caminar conforme a lo que Dios quiere, con tomar una actitud seria frente a nuestra vida cristiana. Tal vez usted que no fue al retiro porque no está todavía liderando, porque no está sirviendo al Señor, se motiva y diga, bueno, ¿y para qué me salvó el Señor? No sé por qué me salvó porque no tengo cómo explicarlo, pero sí entiendo ahora que me salvó para glorificarlo y que lo glorifico a través de colocar mi vida a su servicio y de entender que en esta tierra estoy en una preparación para que un día pueda realmente entrar a su presencia y recibir las coronas que Él tiene para mí. Así que hoy yo quiero dejar este pensamiento en tu corazón y que tú puedas amar la palabra, confiar en ella, pero confiar de que cuando tú obedeces puedes estar seguro que la obediencia a Dios traerá bendición para ti y que cada circunstancia en las que Dios te pide que cambies, que sea transformado, que cambies una actitud, no lo hace porque simplemente quiere molestarte, sino porque Él está puliendo algo en tu vida y porque te está llevando a ser un hombre, a ser una mujer que mengue cada día para que sea Cristo creciendo en nuestras vidas y para que sea Cristo saliendo a flote en la evidencia de nuestras palabras, de nuestras acciones y del amor que le tenemos a las demás personas.